se nos pide encontrar el valor que completa el cuadrado, y luego escribir el trinomio como un cuadrado perfecto. Entonces, un trinomio cuadrado perfecto con un coeficiente principal de 1 debe ajustarse a esta forma aquí, así que esto nos dice que el término constante c debe ser igual a b dividido por 2 al cuadrado, donde b es igual al coeficiente del término de grado 1. O en este caso, el coeficiente de x. Mirando nuestro primer ejemplo, observe cómo el coeficiente de x es positivo 3 y, por lo tanto, b es igual a 3 y, por lo tanto, para formar un trinomio cuadrado perfecto, debemos agregar la constante c, donde c es igual a b dividido por 2 al cuadrado, o en este caso, 3 dividido por 2 al cuadrado, que sería igual a 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado o 9/4. Entonces, al agregar 9/4 aquí, ahora tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar esto, sabemos que factorizará en dos factores binomiales. Los primeros términos provienen de los factores de x al cuadrado, que son x y x. Y ahora, para los términos constantes, generalmente preguntamos cuáles son los factores de 9/4, o el término constante, que suma a positivo 3, el coeficiente de x. Sin embargo, esa no es una pregunta fácil de responder, cuando el término constante es una fracción, y es por eso que siempre es útil mostrar el trabajo que he mostrado aquí para determinar el valor de c. Observe cómo cuadramos 3,2 para obtener 9,4, lo que nos da el término constante que estamos buscando en cada factor binomial. Como elevamos al cuadrado 3,2 para obtener 9,4, nuestros dos factores binomiales son x más 3,2 y x más 3,2, que podemos escribir como la cantidad de x más 3,2 al cuadrado. Ahora sigamos adelante y verifiquemos esto asegurándonos de que 3,2 veces 3,2 sea igual a 9,4, y 3,2 más 3,2 es igual a 3. Entonces 3,2 veces 3,2, por supuesto, es 9,4, porque ya sabemos que 3,2 al cuadrado es 9,4, y luego 3,2 más 3,2 es igual a 6,2. Que es igual a 3, que es el coeficiente de x, o el valor de b, que verifica que esto se factoriza correctamente. Así que de nuevo, siempre que el término constante es una fracción, o cuando b es una fracción, es extremadamente útil mostrar el trabajo para determinar el valor de c. Ahora, para nuestro segundo ejemplo, observe cómo tenemos b igual 9 negativo porque tenemos 9x negativo como el término de grado 1. Entonces, si b es igual a 9 negativo, para formar un trinomio cuadrado perfecto, c debe ser igual a 9 negativo dividido por 2 al cuadrado, que sería 81,4. Entonces, al agregar 81,4 aquí, ahora tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que queremos factorizar. De nuevo, sabemos que tenemos x y x, y ahora estamos buscando los factores de 81,4 que se suman a los 9 negativos. No es una pregunta fácil, pero al referirnos a nuestro trabajo a continuación, observe cómo cuadramos al 9,2 negativo para obtener 81,4. Lo que significa los dos hechos constantes. Lo que significa que el término constante en cada factor binomial va a ser negativo 9,2. Entonces tenemos x menos 9,2 veces x menos 9,2, que es igual a la cantidad de x menos 9,2 al cuadrado. Y nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos esto verificando que negativo 9,2 veces negativo 9,2 es igual a c, que es 81,4, por lo que se comprueba. También asegurémonos de que 9,2 negativo más 9,2 negativo sea igual a 9 negativo. Observe cómo esto sería negativo 18,2, lo que equivale a 9 negativos, verificando que si lo factorizamos correctamente. Entonces, solo para revisar, la pregunta nos pidió encontrar el valor que completa el cuadrado, así que aquí tenemos 9,4 y aquí tenemos 81,4, y luego se nos pide que escribamos el trinomio como un cuadrado perfecto, que en nuestro primer ejemplo fue la cantidad x más 3,2 al cuadrado, y en nuestro segundo ejemplo tuvimos la cantidad x menos 9,2 al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.